Buenas tardes. Buenas Ah, tardes. Nuestro invitado de hoy es el gran maestre de la Gran Logia de España, muy respetable gran maestre Chema Oleaga. Gracias por aceptar esta entrevista, porque así podemos dar a conocer la historia y la evolución de la masonería española. Muchísimas Ah, gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy realmente encantado y es un honor para mí el poder compartir con vosotros y con toda vuestra audiencia. Muy bien, gracias. Pues por primero, hablemos del origen y la evolución de la Gran Logia de España desde su fundación hasta la actualidad y de la vida masónica en España. ¿Cuántos masones y cuántas logias hay? Si existen ritos de perfección o logias en otros idiomas. Bueno, aquí habría que hacer dos consideraciones previas. La masonería comienza en España en 1727, cuando el duque de Wharton, que había sido un gran maestro de la logia de los modernos, vamos a decir así, viene a España y funda una logia que en un hotel que se llamaba Las Tres Flores de Lis, y la logia se conocía comúnmente como la Matritense. Esa fue la primera logia en territorio español, porque hubo unos meses antes una experiencia masónica en un barco en la localidad de Brest, en Francia. Y ese barco se llamaba, o sea, la logia que allí se fundó se llamaba la Reunificación Española. Pero en suelo español, la primera fue la Matritense. Esa logia todavía existe hoy en día. Lo que pasa es que cuando terminó la guerra de España y entró el franquismo prohibió la masonería. Y entonces los masones tuvieron que ir al exilio, muchos de ellos fueron asesinados, otros tuvieron que ir a la cárcel, y entonces dejó de haber trabajos masónicos en España hasta la recuperación de la democracia. Entonces, una vez que se recuperó la democracia, se constituyó una nueva organización que se llama Gran Logia de España. Y esta comenzó a funcionar en 1979. Entonces, en este momento somos 180, casi 190 logias, ¿no? Precisamente mañana hemos dado carta patente para una nueva logia. Justo mañana va a comenzar a trabajar una nueva logia. Entonces, aproximadamente son 190 logias. Somos algo más de 3.000 hermanos. Nos ha costado mucho el ir creciendo. Somos unos 3.000 hermanos. Y hay logias que trabajan, la mayoría, lógicamente, es en idioma español, pero también hay logias que hablan otros idiomas. Hay un porcentaje importante de hermanos que trabajan en inglés, otros en francés, y hay algunos menos, hay algunos que trabajan en alemán, en sueco e incluso algunos de ellos también en noruego. Y trabajamos, según nuestra constitución, hay 5 ritos, pero la Gran Logia de España permite que cualquier rito que se trabaje en una logia de la obediencia, una logia de la amistad, se pueda incorporar a nuestro país. Entonces, la mayoría de las logias trabajan el denominado rito escocés antiguo y aceptado, y en segundo lugar está el rito emulación, que son los dos más comunes, ¿no? Tienen mayor número de logias. Muy bien, gracias. Una de las particularidades de la masonería española es que el territorio no es unitario en el sentido de que la Gran Logia de España incluye miembros de Baleares y Canarias. ¿Cómo se mantiene la unidad de la Gran Logia de España, dada la distancia física entre los territorios? Bueno, la Gran Logia de España está dividida en 8 provincias masónicas. Y entonces hay una provincia que se denomina Castilla, que es de la que van saliendo las demás, ¿no? Y cada vez que se constituye una nueva provincia masónica, esta tiene que coincidir con el espacio físico de las comunidades autónomas que hay en nuestro país. Entonces, Cataluña tiene su propia gran logia provincial, la Comunidad Valenciana tiene su propia logia provincial, Murcia tiene la suya, Andalucía la suya, Madrid también, y además están Canarias y Baleares. Canarias y Baleares son dos comunidades autónomas que pertenecen al Estado español y que en su territorio físico coincide con el de las grandes logias provinciales. Es Ujú. decir, no es que estemos divididos, sino que lo que hacemos es una división administrativa. Pero hay una única gran logia, o sea, la única que tiene personalidad jurídica
es la Gran Logia de España, que tiene su sede en Barcelona. Todas las demás son, por así decirlo, delegaciones de la Gran Logia. Ujú. Muy bien. Como Y el por país cierto, administrativo. y por cierto, muy en breve plazo de tiempo, espero que sea después del verano, España tiene dos ciudades autónomas, que es como se llaman, Ceuta y Melilla, en territorio Ujú. de África. Bueno, pues vamos a poner en marcha un triángulo, es decir, para entendernos un proyecto de Ujú. logia en la ciudad autónoma de Ceuta. Y lo Wow. vamos a hacer en muy breve. Estamos ya con los trámites y nos hace muchísima ilusión que todo el territorio español tenga algo de masonería. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido el papel de la masonería en la evolución de la sociedad española? ¿Qué implicaciones beneficiosas ha tenido para la evolución de la sociedad española? ¿Y en qué momentos históricos ha juzgado un papel importante? Y por otro lado, ¿a qué problemas se enfrentó durante su evolución, especialmente durante el periodo en que España estuvo bajo el franquismo? Bien, la masonería siempre ha defendido los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Son valores universales que defienden todos los masones y las masonas en todo el mundo. Eso en España suponía defender la educación para todos los ciudadanos y las ciudadanas, la sanidad para universal, todo ese tipo de valores, ¿no? Y es cierto que eso le llevó ya históricamente a chocar tanto con la Inquisición, ¿no?, que era una institución que tenía la Iglesia Católica para reprimir todos aquellos que manifestaban cualquier discrepancia, como con todas las entidades de carácter conservador. Pero la masonería fue fuerte. Es verdad que hubo un primer problema, un problema serio, y es que en un momento determinado se asociaba a la masonería con los líderes de las independencias en los territorios que eran colonias, ¿no? Como eran territorios de América, o incluso, por ejemplo, José Rizal, que fue uno de los líderes de la independencia en Filipinas, era un masón que se había iniciado en España. Entonces, eso es cierto que existió y hubo también un cierto ataque por parte de los sectores más reaccionarios contra la masonería. Pero la masonería ha tenido siempre un papel de defensa de la democracia y de las libertades. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando las mujeres todavía no tenían su propia estructura masónica como hoy en día, lo que es el antecedente de la Gran Logia de España, lo que hizo fue crear unas llamadas logias de adopción, es decir, unas logias en las que se iniciaban mujeres. Una de esas mujeres que se inició en esa logia era Clara Campoamor, que fue la mujer que defendió que las mujeres tenían que tener los mismos derechos que los hombres a la hora de poder votar. Entonces, Ujú. en la Constitución de la República en 1931, el 1 de octubre, consiguió esa mujer, con el apoyo de otras fuerzas, evidentemente, ¿no? Consiguió, fue la que lideró el voto y, por tanto, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esto es muy importante. Entonces, la masonería siempre ha sido pionera en el sentido de la defensa de los valores y de los derechos. Y eso es lo que le llevó precisamente a los problemas que hubo durante el franquismo. Durante el franquismo, la persecución fue brutal. Me voy a parar un momento en este punto, ¿no?, porque creo que es importante que todo el mundo sepa esto. En España, Franco y su régimen aprobó en 1940 una ley que permitía matar masones por el mero hecho de serlo. Es decir, bastaba con que se descubriera que una persona había sido iniciada en masonería para que pudiera ser ejecutada en determinadas circunstancias. En aquel momento habría en España en torno a 4.000 masones, más o menos como hay ahora, unos 4.000. Bueno, pues fueron ejecutadas 1.000 personas, es decir, un porcentaje altísimo, Sí. pero otras fueron privadas de sus bienes, privadas de su capacidad para poder dar clases si eran profesores, o se les incautaba un laboratorio si tenían un laboratorio, si eran científicos o lo que fuera, ¿no? Fue una persecución brutal y que duró muchísimo tiempo. Y la verdad es que la persecución tuvo tal saña que es difícil encontrar un país en el mundo donde se haya hecho una persecución semejante a los masones. Y por ese motivo, ahora estamos intentando recuperar la memoria de aquellos masones y aquellas masonas que fueron objeto de represalia y de sus familias. Dura, dura historia. Sí, muy duro.
¿Cuál es la situación de los miembros de la Gran Logia de España, siendo que hay países que se enfrentan a la pérdida de miembros activos o la disminución del número de personas que desean iniciarse en la masonería? ¿Cuál es el método de reclutamiento de nuevos miembros para la Gran Logia de España? Bueno, nosotros partimos de una situación peor que la de otros países, Claro. porque la persecución generó muchos prejuicios y todavía hoy en día hay personas que ven a la masonería con cierto recelo por los prejuicios que se generaron durante la época del franquismo. Entonces, por ese motivo, hace ya unos años, con el anterior gran maestro, empezamos un proceso de apertura, que consistía básicamente en que personas relevantes en determinadas ciudades españolas salieran públicamente a contar que eran masones y que de esa forma pues intentar normalizar la presencia de la masonería en el espacio. Y tuvo bastante éxito. Hemos continuado ese mecanismo y precisamente lo que hemos hecho ahora es dar un paso más. Conferencias, charlas, exposiciones. Las exposiciones están teniendo un éxito espectacular. O sea, cuando los masones nos reunimos, es más, nos ha pasado incluso que organizaciones profanas, pero que en su seno había masones reconocidos, nos han pedido material masónico para incorporar a sus propias exposiciones, ¿no? Imaginemos pues, un escritor o un político que fue masón, pues los que están organizando la exposición nos piden, oye, queremos documentar la parte masónica de este personaje. Entonces nosotros le entregamos un material y la verdad es que está teniendo muchísimo éxito. Y en los últimos tiempos incluso hemos llegado a hacer cómics para un público más, en fin, más joven, ¿no? Podcast y todo tipo de elementos que sean más sencillos, ¿no? La masonería tiene prohibido el hacer el proselitismo, no lo podemos hacer, pero indudablemente con este tipo de actividades la masonería se normaliza, se da a conocer y está teniendo bastante buen resultado. Tengo que decir que hemos notado un crecimiento de en torno a un 10% en los últimos 2 o 3 años, Muy bien. más o menos, ¿eh? Tanto en la masonería masculina como en la masonería femenina, porque hemos hecho conjuntamente estas cosas. Ok. Y entonces esta es la vía de donde vienen los nuevos miembros. Sí, nosotros no estamos notando que haya una reducción, estamos notando un incremento. Ah, Es lo que estamos, y es más, estamos notando un cierto rejuvenecimiento. O sea, muy bien. entran personas que tienen una edad media más baja, lógicamente, y hacen que la edad media de la masonería, pues también se reduzca en nuestro país. Muy bien. ¿Cuál es la relación entre la Gran Logia de España y la Gran Logia Femenina de España? ¿Existen actividades comunes fuera del ritual en las que participan las dos grandes logias? Sí, de hecho, acabamos de firmar un documento, la gran maestra y yo, un documento de colaboración mutua. Ese documento de colaboración mutua permite básicamente tres cosas. La primera es que los espacios masónicos que dispone la Gran Logia de España los ponemos a disposición de la Gran Logia Femenina y ellas pueden trabajar en esos espacios, ¿no? Pues, llegando a un acuerdo, ¿no?, económico y trabajan ahí. En segundo lugar, estamos realizando actividades de carácter, eh, charlas, conferencias, de carácter público, diríamos, ¿no?, como he contado antes, ¿no? De hecho, por ejemplo, en un par de días tenemos en un medio de comunicación de máxima audiencia, tenemos una entrevista en un horario de máxima audiencia también, la gran maestra y yo, con un periodista muy famoso en España, ¿no? Estamos haciendo esa labor. Y la tercera parte es las actividades que llamaríamos asociadas a la beneficencia y la solidaridad. En eso estamos preparando proyectos, hemos puesto en marcha una fundación, tanto nosotros por un lado como la Logia Femenina por su parte, unas fundaciones para, de común acuerdo, poder realizar estas obras de beneficencia y solidaridad y que esto también sirva pues, para dar a conocer la masonería y normalizarla en nuestro país. Muy interesante. Dada la trayectoria que ha seguido, ¿cree que el mundo actual sigue necesitando a la masonería como en el pasado? Y en caso afirmativo, ¿cuáles cree que son las razones? ¿Cuál es el papel de la masonería en la sociedad actual?
y considera que la masonería está hoy en un día erosionada, que tiene a convertirse más en una organización caritativa? Bien, pues yo creo que los valores que defiende la masonería son absolutamente imprescindibles en el tiempo moderno. Estamos viviendo además un crecimiento de la intolerancia, del fanatismo, una forma de, hay una palabra en español que se dice cosificar, es decir, de hacer que la otra persona se le trate como si fuera un objeto en lugar de poner en valor que es un ser humano y que tiene dignidad y eso hay que respetar. Entonces yo creo que son unos valores absolutamente esenciales en el día a día. Es más, voy a contar un caso concreto que yo he vivido en primera persona. Cuando yo era miembro del patronato de un teatro municipal aquí en mi ciudad, en Bilbao, el director artístico presentó la programación para el año siguiente. Y dentro de esa programación había un apartado que era para el público infantil. Y él nos dijo, él que yo creo que no es masón, ¿no? Pero que conoce a la masonería, un hombre muy, muy, muy reputado catalán, ¿no? Él nos dijo, voy a hacer esto dirigido al público infantil para hacer lo mismo que hacen los masones. Cuando los masones se reúnen y discuten entre ellos, nadie interrumpe al que está hablando, sino que intentas escuchar. Y cuando ha terminado de hablar es cuando tomas la palabra. Y no para decir lo contrario por el mero hecho de llevar la contraria, sino para intentar aportar y llegar al final a un elemento común. Y entonces él decía, el teatro tiene que servir para que los niños y las niñas vean eso. Vean que si todos los actores y las actrices sobre el escenario hablan a la vez, el público lo que escucha es ruido. Por lo tanto, tiene que ser que cada uno hable cuando le toca, pero que haya la suficiente agilidad como para que no se convierta en una sucesión de monólogos, sino que sea un intercambio de ideas y, por tanto, un diálogo. Me pareció fantástica esa idea, ¿no? Y esa forma de ver cómo la masonería puede servir para educar. De hecho, uno de los libros más interesantes que se han publicado en los últimos tiempos sobre masonería está escrito por un sacerdote católico que ha investigado sobre masonería y que dice, masonería, escuela de ciudadanía. Me Claro. parece que ese elemento es fundamental. Entonces yo creo que la masonería hoy defiende unos valores ciudadanos, unos valores cívicos, que son valores imprescindibles para este tiempo tan convulso que vivimos. Y creo que es probable que la idea de la tolerancia y del respeto al final se acaban imponiendo en la convivencia normal en las comunidades y en las diferentes sociedades. Muy interesante. ¿Cuáles son los principios que guían a la masonería española para que no pierda su identidad? ¿Sigue existiendo interés por los aspectos espirituales de la masonería? ¿La filosofía y la espiritualidad masónica siguen siendo importantes hoy en día o el mundo está más preocupado por los aspectos materiales de la vida? Bueno, es cierto que el materialismo se va poco a poco adueñando de nuestro día a día. Esto es verdad y existe, ¿no? Por ese motivo nosotros lo que hicimos fue, cuando el actual equipo que dirige la Gran Logia de España llegó, uno de los puntos que habíamos presentado a los hermanos en nuestra oferta electoral, diríamos, ¿no? Para llegar a la dirección de la Gran Logia de España fue separar lo ritual de lo administrativo. Ujú. Es decir, que cuando los masones nos reunimos en las tenidas, nos dedicamos a esa parte espiritual, a esa parte de nuestro desarrollo interior, del crecimiento como personas, de entender a los demás, esa parte, ¿no? Y el trabajo de los rituales, que son una auténtica joya. Los rituales masónicos, algunos de los cuales son muy antiguos, son rituales que tienen tal riqueza, tal valor, y que es un valor incalculable. Son verdaderos pequeños tesoros que dispone la masonería. Entonces, trabajarlo correctamente y dejar todo lo que es burocrático, administrativo, o todo lo que tiene que ver con el ámbito político o el ámbito público, diríamos, ¿no? De la masonería, dejarlo para reuniones que nada tengan. De manera que los masones, cuando nos reunamos, podamos trabajar nuestro yo interior e ir construyendo lo que llamamos ese gran templo, ¿no? De la humanidad, ¿no? En que cada uno de los masones es una piedra que se junta con la de los demás para construir un edificio, ¿no? Este sería un poco el sentido. Y entonces la masonería española tiene muy a gala
el trabajar los ritos muy bien, el conocimiento de los rituales y el trabajo, nuestros trabajos de tanto de las planchas como, o sea, los trabajos, diríamos, rituales que hacemos, todos los trabajos se hacen con una gran solvencia. Y Ujú. tenemos separado todo lo que tiene que ver con lo administrativo, para no mezclar las cosas. De forma que yo creo que con esto estamos consiguiendo un avance muy serio. Porque es verdad que hay hermanos que lo único que quieren es ese trabajo interior, el desarrollarse y el ayudar a desarrollarse a los demás. El crear ese espacio de convivencia que se produce en el seno de las logias con las ceremonias de apertura. Gracias. ¿Cómo es la masonería en su país más allá de los rituales? ¿Cómo está implicada en la sociedad actual? Bueno, sobre esto hay muchísimas diferencias entre unos lugares y otros. Hay lugares de España en que los masones están muy presentes en organizaciones sociales, en organizaciones, no sé, en la Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? En otras entidades de este tipo, ¿no? Están, ¿no? Incluso en política, ¿no? Yo mismo me dedico una parte de mi vida a la política, ¿no? Y hay otros, ¿no? De todos los partidos y de todas las ideologías, ¿no? Pero no podemos decir que sea equilibrado, no en todos los sitios es igual. En unos lugares es más y en otros lugares es menos. Yo diría que en todo lo que tiene que ver con actividades relacionadas con beneficencia y solidaridad, ahí hay muchísimos más. En todo lo que tiene que ver, tanto en entidades que se dedican a la mejora de la vida, por ejemplo, los bancos de alimentos, en ese tipo de cosas hay muchísimos masones trabajando. Quizá en otras actividades, pues hay menos, ¿no? En el mundo de la política, o eso quizá hay menos. Y luego hay muchos masones, es curioso esto, en el mundo de la ciencia, de la universidad, muchísimos masones en el mundo de la universidad, y eso es muy interesante, porque es un aspecto que forma, y curiosamente en el mundo del deporte y del deporte de alto nivel. No puedo desvelar, lógicamente, sus nombres, pero hay masones muy relevantes en el ámbito deportivo que tienen muy a gala el ser masones y dicen que para su éxito profesional como deportistas les ayuda mucho el método masónico y lo que han aprendido las leyes. Interesante. Pues hablando de la sociedad, ¿cómo ve hoy la sociedad española a la masonería? Tras un largo periodo de persecución, especialmente bajo el franquismo, que la consideraba una conspiración judeo-masónica. ¿Cómo son considerados los miembros de la masonería por la sociedad? ¿Ser masón implica restricciones en la vida profesional? Pues esta es una pregunta muy pertinente que constituye uno de los objetos de trabajo del actual equipo de dirección de la masonería. La frase concreta que utilizaba el franquismo era conspiración judeo-masónica en contubernio rojo separatista. Fíjate, para traducir eso, ¿no? a cualquier otro Sí. idioma, ¿no? Yo, por ejemplo, que en mi tierra, en el País Vasco, hablamos euskera también, además del español, ¿no? El castellano, pues eso es muy difícil de traducir, una frase tan contundente, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hubo 40 años de persecución y 40 años de presión. Y entonces nos dimos cuenta que era necesario combatir eso, porque la sociedad tenía resistencia a aceptar la masonería, la consideraba como algo malo Sí. y todavía hoy en día subsiste. Te voy a contar una anécdota. El actual secretario de Estado de Memoria Democrática, que no es masón, es un investigador de masonería. Él comenzó estudiando la masonería porque vio que un antiguo alcalde de Almería, que era su ciudad, no le permitían ser enterrado en el cementerio municipal. Entonces, a él le extrañó y vio que el motivo por el cual no le dejaban enterrar es porque era masón, ¿no? Ya. Porque quien gestionaba ese cementerio era la Iglesia Católica y consideraban un hereje. Entonces empezó a investigar la masonería y se convirtió en uno de los máximos expertos. Cuando publicó su primer libro, su madre le dijo, yo creo que debías dedicarte a temas menos raros que estos, ¿no? O sea, la propia madre de él le venía a decir que esto de la masonería, pues que, en fin, que se dedicara a cosas más interesantes. Entonces, nosotros hemos desarrollado un programa de trabajo y hemos tenido la fortuna de que la Ley de Memoria Democrática, que se aprobó hace un par de años en España, Ujú. reconoce expresamente en su artículo 3
que los masones, las masonas y sus familias son víctimas de la represalia. Y el gobierno realiza cada año un acto simbólico de resarcimiento, que es el último día de octubre. Bueno, pues ese día, hace 2 años, entregaron la distinción a un masón de la Gran Logia de España y del Supremo Consejo del grado 33, y el año pasado a una masona de la Gran Logia Femenina, la Gran Maestra. Es decir, que ha habido ya un reconocimiento del gobierno, ¿no?, y del Estado, y está habiendo reconocimientos semejantes en un montón de comunidades autónomas. Eso está permitiendo que la masonería vaya poco a poco perdiendo ese halo negativo y convirtiéndose en una organización honorable como es en cualquier otro país de nuestro entorno. Entonces, ¿en qué situación concreta se encuentra ahora? Pues yo diría que todavía hay muchos prejuicios, pero que afortunadamente los vamos poco a poco combatiendo. Ok, pero ser masón tiene repercusiones en la vida profesional. No necesariamente. Yo, por ejemplo, Uy, en mi experiencia personal por ha esto sido todo. pregunto. Sí, 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 sí. En mi experiencia personal ha sido todo lo contrario. Desde el momento en que yo confesé públicamente que era masón, no he tenido ningún problema, todo lo contrario. Incluso estas personas, cuando yo ejercía como abogado, porque ahora estoy en otras tareas, ¿no? Sí, sí. Incluso llegué a tener algunos clientes que venían pues porque sabían que era masón. Era una cosa curiosa. Pero sí reconozco que todavía hay algunos hermanos que se resisten a dar a conocer su pertenencia a la masonería porque creen que pueden tener problemas en su trabajo. Eso es cierto. Todavía se da esa circunstancia. Vamos a decir así que cada vez menos, pero todavía existe un porcentaje de hermanos que pueden tener ese problema. Sobre todo cuando hablamos de entidades muy ultraconservadoras, ¿no? Gente muy, Ok, muy conservadora, ¿no? Entonces, ahí en esos campos sí reconozco que puede haber algún. ok, gracias. Es fácil ver que la percepción pública de la masonería ha cambiado con el tiempo. Um, ¿Qué cree que ha contribuido a este cambio? ¿Existe alguna relación entre el cambio de percepción pública y la calidad humana de los miembros? ¿Ha observado si una mejor percepción pública conduce a un aumento del número de miembros? Pues ese es el asunto. Efectivamente, es tal cual lo has dicho. Es decir, cuando empezamos poco a poco a ir dando a conocer nuestra pertenencia a la masonería públicamente a algunas personas que habíamos ocupado cargos o que habíamos tenido cierta relevancia, empezamos a observar que la gente se sorprendía, decía, ahí va, pues si esta persona es masona, o sea, es masón, ¿no? Pues lo normal es que sea gente normal, ¿no? Porque esta persona es normal, yo le conozco, le he tratado, ¿no? Cuando empezamos a abrir nuestros templos y a hacer exposiciones y la gente veía que aquello era algo inofensivo, que simplemente era algo simbólico, que era un lenguaje a través del cual se intentaba compartir valores cívicos y valores humanos, ¿no? Pues empezaron a darse cuenta de que esto era algo positivo, ¿no? Entonces, realmente, eh, yo creo, honestamente, creo que esto ha servido para hacer que la sociedad vaya aceptando la masonería como es. Y es verdad que tenemos hermanos de una calidad altísima. O sea, es increíble. Hermanos que conocen materias de todo tipo, que son expertos en muchísimas cosas, que son médicos relevantes o son historiadores. También hay masones que son todo lo contrario. O sea, quiero decir que no tienen ningún rango especial ni nada, son trabajadores, ¿no? Pero que en sus respectivos oficios son verdaderos líderes ciudadanos, ¿no? Son personas comprometidas, inquietas. Ujú. Y eso hace que la masonería vaya poco a poco entrando en la sociedad y haciendo que la sociedad lo vea de otra manera diferente. Es decir, que nos encontramos con hermanos muy relevantes que pueden tener altísimos puestos de responsabilidad en todos los ámbitos y hermanos que sin tenerlo, sin embargo, allí donde están, realizan una labor también muy importante de unir, de empastar a unos y a otros, ¿no? Y entonces esto está sirviendo, creo yo, para este crecimiento que estamos notando en los últimos tiempos. Ok, la gente ha visto que no, que las personas que son masones no son raras. Que no hay peligro, efectivamente, ¿no? Que No hay son, ningún son peligro, personas normales y exactamente. corrientes. De hecho, cuando algún masón famoso fallece y alguien dice, ay va, pero este era masón, Cantinflas, por ejemplo, ¿no? Que era un personaje que en el mundo latino pues era un humorista con películas, ¿no? Pues cuando alguien ve, o Charles Chaplin, ¿no? Cuando alguien ve a estas personas, o cuando dices, por ejemplo, que los 3 astronautas que fueron a la Luna eran masones.
Claro, eran masones, también eran rotarios y también eran astronautas. Es decir, no tiene nada que ver. Una persona puede tener varias facetas en su vida, ¿no? Entonces, cuando vas conociendo a ese tipo de personas, que son personas normales y corrientes, es cuando te das cuenta de la verdadera importancia que tiene el que si esa persona ha dedicado su vida a la masonería también, es porque no puede ser mala. Y de alguna manera, pues está contribuyendo muy, muy positivo. Claro. ¿Cómo ve el futuro de la masonería en España y en el mundo? Bueno, yo en España veo un futuro muy brillante. Estoy viendo que hay cada vez más interés. Lo veo simplemente en el mero hecho de la cantidad de entrevistas y solicitud de charlas, coloquios o exposiciones que estamos recibiendo de toda España y muy particularmente además de lugares donde todavía incluso no tenemos ni siquiera una logia. Entonces, si tú ya ves que hay interés por conocer la masonería en lugares donde todavía no hemos sido capaces de levantar columnas, de poner en marcha, diríamos, una logia, pues eso indica que hay ahí un caldo de cultivo que te puede permitir un éxito. Entonces yo en España soy muy optimista y lo soy también para Europa. Creo que los valores que defiende la masonería, los valores de libertad, de igualdad, de fraternidad, la fraternidad además que es un concepto mucho más profundo que el de solidaridad, porque en la solidaridad tú pones el límite, pero la fraternidad no te permite poner límites porque el prójimo es tu hermano o tu hermana. Entonces los lazos son lazos sagrados. Eso yo creo que es muy relevante. Y me parece que en América Latina está creciendo de una manera increíble la masonería, Ujú. ¿no? España es fundadora de la Confederación Masónica Interamericana y la verdad es que el auge que está viendo allí, la efervescencia que está viendo de masonería es muy relevante. Ahora bien, no puedo hablar de otras partes del mundo porque no lo conozco tanto, pero por lo menos en lo que es Europa y América Latina y el mundo británico, creo el mundo anglosajón, vamos a decir en líneas generales, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, creo que tenemos un futuro muy brillante. Esto es bueno. Me gustaría abordar la masonería en España desde una perspectiva internacional. ¿Con qué otras grandes logias del mundo tenéis relaciones fraternales o habéis intercambiado grandes representantes? Bueno, muchísimas. Tenemos, o sea, en la página web de la Gran Logia de España viene un apartado específico de logias de la amistad. Entonces, vamos, tenemos relaciones con prácticamente todos los países de América Latina, o sea, no, de América, ¿no? De América del Sur, América del Centro, América del Norte, ¿no? Con todos los países de Europa, con todos, incluido muchos países del Este, ¿no? Con todos los países, ¿no? Y también tenemos con logias de África, pues Marruecos, por ejemplo, ¿no? Que recientemente, a raíz de esto que he comentado antes, de un triángulo en Ceuta, pues Sí. probablemente tengamos que tener con ellos relaciones, ¿no? Por ejemplo, con la gran logia de la República Sudafricana, ¿no? Tenemos, ¿no? O en Australia, que en Australia además hay una logia que habla en español, ¿no? Y ¿no? Cervantes, ¿no? Se llama, más es una logia, pues es un nombre, en fin, Miguel de Sí, sí. Cervantes, ¿no? Bueno, pues entonces hay en todos los, Japón, etcétera, hay en todos los países del mundo tenemos relación. Y precisamente ahora estamos revisando los representantes, ¿no? Para hacer algunos cambios que tenemos que hacer, ¿no? Y estamos recibiendo solicitudes de logias de otros lugares que nos piden designar un representante en nuestro país porque les interesa mucho el movimiento masónico que está habiendo en España, este cambio constitucional que hemos hecho y esta nueva manera de organización. De hecho, hace poco tiempo tuve una reunión con grandes maestros y me pedían que les contase cómo estábamos distribuyendo el trabajo este de renovación que estamos haciendo. Y entonces hubo algunos días que me dijeron, bueno, cuando termines de hacer eso, nos vienes a nuestro país a explicar y lo pondremos en marcha en nuestros países también. O sea que Ojalá. en ese sentido, la verdad es que estoy muy, muy satisfecho de la cantidad de relaciones que tenemos masónicas con otras grandes obediencias de la amistad. Muy bien, felicidades. Muchas gracias. En la misma llave de internacionalismo, ¿han notado diferencias entre masonería de Europa Occidental y de la Europa del Este, entre la de América del Sur y de la de América del Norte? ¿Qué tipo de masonería crees que se acerca más de lo que debería ser especialmente la masonería? Pues esta es una muy buena pregunta, porque es muy buena pregunta porque esta misma pregunta se da en el ámbito profano también. Es decir, los españoles tenemos una relación anímica, vamos a decir así, con el mundo latinoamericano.
en fin, ¿no? Pues son lazos, incluso en algún caso hasta familiares. Yo tengo familia que vive en Chile o que vive en Venezuela o en México, ¿no? Entonces, hay lazos incluso familiares, ¿no? Y compartimos el mismo idioma y eso te une, quieras que no, te une de alguna forma. Pero también es verdad que la vocación europea que tiene nuestro país, que tiene España, hace que nos sintamos muy próximos pues, a Francia, a Portugal, a Inglaterra, a Alemania, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que no veo o sea, a nivel individual, a nivel personal, cuando estás en una tenida, en una reunión masónica, no veo muchas diferencias entre los hermanos de unos lugares y de otros. Nos comportamos todos de forma muy parecida. Además, vamos todos vestidos igual, con lo cual es difícil encontrar la diferencia. Pero sí reconozco que hay ciertos modos o ciertas maneras de organización que son diferentes en unos lugares y otros. Entonces, dentro de Europa, la diferencia entre el mundo de la Europa, vamos a decir así, más del este y la Europa más occidental es muy pequeña, muy pequeña. Quizá puede haber algunas pequeñas diferencias, ¿no? Pero vamos, no veo grandes diferencias y en cambio hay más diferencias con la forma de organizarse de las logias en América. Eso es verdad, ¿no? E incluso la manera de comunicarse a veces es distinta, ¿no? Pero, ¿sabes? La grandeza que tiene la masonería es que tú puedes ir mañana a una tenida en un país que habla un idioma que casi no conoces y al estar dentro, lo que ves te resulta tan familiar que no sientes el problema del idioma, porque lo entiendes todo, lo sientes, porque la masonería no es solamente un lenguaje o no es solamente una asociación, sino que es una experiencia de vida. Entonces llevas tan dentro, tan en el corazón los valores que has aprendido, que cuando te reúnes con otros hermanos, sean de donde sean, pues surge esa especie de egregor que dicen los franceses, esa especie de sintonía que se produce y disfrutas enormemente. Entonces yo diría en este sentido que no hay tantas diferencias, sí las hay, evidentemente, cada país tiene su idiosincrasia, ¿no? Pero no hay tantas diferencias. Pero lo que sí veo es que quizá en la manera de comunicarse, sobre todo en las relaciones, vamos a decir así, más asociativas, ahí sí que hay algunas pequeñas diferencias entre unos y otros. Una vez repasada la masonería en España, conviene conocer a la persona que actualmente está contribuyendo a su desarrollo. Muy respetable Gran Maestre. Le ruego que se presente tanto como Gran Maestre de la Gran Logia de España como ciudadano español. Bueno, pues me llamo Chema Oleaga Zalbidea, soy natural de una ciudad en el norte de España que se llama Bilbao. Wow. Eh, mm, Nací allí hace ya unos cuantos años, hace 60 años, ¿no? Nací allí. Y, y mi trabajo profano es el de la abogacía, es mi gran vocación, junto con la masonería ha sido siempre la abogacía y la política, ¿no? Son las tres cosas, ¿no? Y yo inicié mi carrera política hace ya muchos años porque en el País Vasco había terrorismo. Había una organización terrorista que asesinaba a todo aquel que pensaba de forma diferente. Entonces me parecía que aquello no podía ser. Y entonces decidí dar el paso y entré en política, ¿no? Ese fue el motivo. Fui concejal muchos años en el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Fui incluso candidato a alcalde en 2 ocasiones y luego volví a dejar la política y me dediqué nuevamente a la abogacía, que era mi vocación, ¿no? Estuve un tiempo también en el gobierno vasco, presidí una empresa pública, que es la empresa del Metro, que es una de las empresas más importantes que hay en el País Vasco. Y hace unos años, hace exactamente 5 años, pues me pidieron que volviera a dejar mi despacho y que me presentara a las elecciones como senador. Entonces, en este momento soy senador por la provincia, por el territorio, como decimos nosotros, el territorio histórico de Vizcaya, ¿no? Pertenezco al Partido Socialista y soy en el Senado el portavoz de mi grupo político en la Comisión de Justicia. Soy el responsable de la elaboración de las leyes y todo esto en el Senado. Y entonces es una tarea verdaderamente apasionante. En la legislatura pasada tuve ocasión de participar en un montón de leyes que han supuesto grandes avances para mi país y tengo que decir que intenté de alguna manera pues aportar también lo que he aprendido en las logias, ¿no? Ese concepto de tolerancia, de respeto a las ideas, ponerme en la situación del otro, etc. Y recuerdo muy particularmente cuando se aprobó la ley de memoria democrática, que reconocía a los masones y a las masonas y a sus familias como
como objeto de represalia, pues ese día fue tan emocionante que incluso me puse la misma corbata que llevo hoy, ¿no? Que es la corbata de la Gran Logia de España, y la llevé ese día al pleno y dije, ¿no? Que llevo esta corbata en homenaje a estas personas, ¿no? Esto en el ámbito profano. Y en el ámbito masónico, bueno, pues yo me inicié hace muchos años, tuve que iniciarme precisamente porque vivía con escolta y para tener la discreción de los humanos, me tuve que iniciar en una ciudad diferente a la mía. Entonces yo me inicié en la ciudad de San Sebastián. Y bueno, pues yo practico básicamente dos ritos, ¿no? Que es el rito de emulación, en el que tengo todos los grados, ¿no? Y el rito escocés antiguo de en el que me falta uno, ¿no? Un grado, ¿no? Entonces trabajo los dos, ¿no? He sido venerable maestro tanto de una logia del rito escocés antiguo aceptado como de una logia de emulación. Y bueno, pues participo luego pues, en un montón de grados, bueno, grados de progresión que se llaman, ¿no? Pues desde la marca, los nautas, Knight Templar, etcétera, todos estos grados, ¿no? Y también, por otro lado, pues los grados del filosofismo masónico, ¿no? Y tengo que decir que lo que más me gusta de todo son las ceremonias. Yo soy feliz cuando voy a mi logia, cuando estoy con mis hermanos. Por ejemplo, este sábado pasado hemos tenido una ceremonia del Arco Real y entonces, bueno, yo disfruto en esas ceremonias como un chiquillo, vamos a decir, ¿no? Y me llenan de una manera que te dan una energía que te permiten luego afrontar cualquier problema que te puedas encontrar, ¿no? Y bueno, pues soy gran maestro desde hace 2 años, en concreto en marzo del año 2022, y me presenté a las elecciones dentro de la orden con un programa que tenía 4 puntos y que prácticamente está desarrollado casi ya al 70 o el 80%. Yo espero que de aquí a un año pueda culminar todo lo que habíamos pensado, y una vez terminado esto, pues les diré a los hermanos, oye, elegir a otro, porque aquí se trata no de estar uno sentado mucho tiempo en los puestos, ¿no? Sino que esto vaya rotando. Una de las mayores, eh, una de los mayores aprendizajes que uno tiene en la masonería es que un año eres el venerable maestro, estás en el lugar más importante, eres el centro de atención de toda la logia, y al año siguiente los hermanos eligen a otro, tú bajas de la silla y te vas fuera de la logia a cubrir el templo para que trabajen tranquilamente los demás. Ese aprendizaje de humildad yo creo que deberíamos aprenderlo todos, no solamente en nuestra vida masónica, sino aplicarla en nuestro mundo profano también. Y en la política también. Y en la política, por supuesto. No, porque en la política se da una circunstancia que también se da a veces en el seno de algunas logias, ¿no? Es un fenómeno que se llama el adanismo, ¿no? De Sí, Adán, ¿no? Entonces llega uno y cree que la vida empieza el día que él llega y sí, sí, empieza a hacer todo. No, no, tú tienes que coger lo que has aprendido de los anteriores, conservarlo, mejorarlo y entregarlo, si es posible, al siguiente. Ese es el objetivo que tiene. Y yo creo que la mayoría te enseña eso. claro, así es. Y aprender también el principio de ponerte en el lugar del otro. Ese es fundamental. Sí, Eso es fundamental. Cuando cuando estás en una logia y estás sentado en un sitio, ves la ceremonia de una manera. Pero puede ocurrir que a la semana siguiente o al mes siguiente o a la siguiente reunión estés en otro lugar y la exacto, ceremonia es la misma, pero el punto de vista es otro. Entonces tienes que ser capaz de entender que el punto de vista no es más que una cosa accidental y que claro. todos los puntos de vista sumados hacen el conjunto. Eso es una enseñanza masónica fundamental. De hecho, la primera vez que tuve que hacer un trabajo masónico para una revista de ámbito general fue sobre este tema, precisamente. Pues muy bien. Felicidades para tu actividad como de la masonería, como de la política y de tu vida personal. Y gracias por aceptar entregar esta entrevista para nuestra revista. Ha sido un placer, me ha encantado la entrevista, me ha parecido muy amable y con mucho contenido, me ha gustado muchísimo y la verdad es que os felicito por el trabajo que estáis haciendo y espero que pueda contribuir lo que yo modestamente haya podido decir, pueda contribuir a extender el valor de la masonería por todo el mundo. Muchísimas gracias. Como Gracias. decimos en nuestra tierra, es que ricas.